Hoy yo siempre amaré a Jesús, ¿verdad? Se me olvidó la diadema, ¿verdad? ¿Todo bien, hermanos? Sí, contentos, felices, bendecidos. Estamos en la serie de buscar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Que este año nuestra pasión número 1 sea buscar a Dios. La semana pasada, hace 15 días, predicamos acerca de Moisés, ¿verdad? Que él dijo: Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, ¿verdad? Y que ese sea nuestro clamor: Dios, si tú no estás conmigo, no quiero hacer nada, Dios. Y la semana pasada predicamos acerca de la zarza volverá a arder, otra vez con Moisés. Él estaba apagado en el desierto, el fuego que había en él se había apagado, pero la zarza volvió a arder. Y mirábamos de Pedro, ¿no?, cómo su zarza se apagó. Porque la noche antes de la muerte de Jesucristo, él le dijo a Cristo: Señor, mi vida daré por ti, voy a morir por ti. Yo te amo tanto que mi vida daré por ti. Pero unas horas después negó al Señor, lo negó. Y ya en el día de la resurrección, el Señor le dice 3 veces: Pedro, ¿de verdad me amas hasta la muerte? ¿Me agapes? ¿Y sabe qué dijo Pedro? No, Señor, soy un bocón, no te amo hasta la muerte, Dios. Y el Señor le volvió a decir: Pedro, ¿me agapes? Y que dijo Pedro: no, Señor, soy un bocón, te amo solo como un amigo, nada más. Y la tercera vez le dijo el Señor: Pedro, ¿me agapes? Y dijo: no, Señor, mi amor que siento por ti no me alcanza para dar mi vida por ti. Pero la zarza volvió a arder, y Pedro sí llegó a amar a Cristo hasta la muerte. Y él, cuando estaba en la cruz boca abajo, él dijo: Señor, te agape, te agape. Mi pregunta es: ¿hasta dónde le alcanza su amor por Cristo? Agape. Señor, mi amor por ti me alcanza para dar mi vida por ti. ¿Sabe que a muchos no nos alcanza el amor que sentimos por Dios, ni siquiera para diezmar? Y como Pedro: Señor, soy un bocón. Señor, el amor que siento por ti no me alcanza ni para vivir por ti, Señor, perdóname, Dios. Debemos de preguntarnos: algún día me alcanzará el amor para morir por Cristo, para vivir por Cristo. Llegaré a ser agape. Mire, hoy le quiero hablar de otro tema: la sequía espiritual. La sequía espiritual. Y sabe que hay sequía espiritual cuando ya no siento nada por Dios, cuando me da igual tener o no tener la presencia de Dios, cuando escucho mensaje tras mensaje tras mensaje, pero yo sigo igual. Estoy en una sequía espiritual. Estoy prosperando, éxito, en el negocio, vivo bien, pero por dentro tengo una sequía espiritual. Nadie lo sabe, pero tengo una sequía espiritual. Mire, vamos a leer el Salmo 32, póngase de pie. Y vamos a ver esta sequía espiritual que a veces vivimos, que
todos podemos pasar por esta sequía espiritual. Salmo 32, el rey David está plasmando aquí en este salmo su sequía espiritual. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo leo el verso 1, usted el 2 hasta el verso 11, lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dice el verso 3, mientras callé, ¿sé qué? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, ¿qué? En sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Y luego el verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que. Entonces hay un tiempo en que Dios no es hallado. Hay un tiempo en que experimento la sequía espiritual. Ya Dios no me habla, ya Dios no trata conmigo, ya Dios ya no me exhorta. Y esa es la sequía espiritual. Padre, Señor, estamos tristes, Dios. Aún hay dolor, Dios, por lo que estamos viviendo, Dios. Estamos en una sequía espiritual, Dios. Y Padre, necesitamos recuperar nuestro vigor, florecer otra vez más, una vez más, ser felices, tener gozo una vez más, que tu Espíritu Santo nos llene otra vez, Dios. Ayúdanos, Padre, con esta sequedad espiritual, a salir de ella, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. En la década de los 40, don Billy Graham y Charles Templeton eran dos jóvenes predicadores llenos del poder de Dios. Les llamaban los gemelos de oro. Dios los usaba con gran poder. Ellos habían predicado en gran parte de Europa. En Estados Unidos comenzaron las cruzadas. Multitud de personas venían a los pies de Jesucristo, y la gente decía que Charles Templeton era mucho mejor predicador que don Billy Graham, que tenía más poder, que tenía más unción, que era más elocuente, que Dios lo usaba más que a don Billy Graham. Pero Charles Templeton un día miró una portada de una revista de National Geographic
Y en esa portada se reflejaba la sequía que estaba viviendo en África. El suelo estaba tan seco que se estaba rompiendo. Toda la vegetación se había secado. Los animales no habían podido sobrevivir. Todo estaba desolado, todo estaba seco, todo estaba vacío, sin vida. Y enfrente de esa portada había una mujer africana llorando, cargando en sus brazos a su hijito muerto por la sequía. Y Charles Templeton, a ver esa imagen, esa sequía, él comenzó a cuestionar la existencia de Dios. Y él dijo: si realmente Dios existe, ¿por qué no ayudó a esa mujer y a ese niñito? Si Dios es amor, ¿por qué no hizo algo por ellos? Charles Templeton se volvió ateo. No pudo con la sequía espiritual. Y mire, como África todos tenemos temporada de sequías. Ya no siento la presencia de Dios, ya no me apasiona la oración, ya no me apasiona buscar a Dios, ya no me apasiona mi primer amor. Y tengo sequía en mi vida, tengo sequía en mis finanzas, tengo sequía en mi salud. Esa enfermedad me está secando. Tengo sequía en todo mi alrededor, todo está vacío, todo está seco. No tengo nada que festejar, no tengo nada que celebrar, estoy seco. Mi pregunta es: ¿quiere salir de esa sequía espiritual? ¿Quiere volver a su primer amor? ¿Quiere recuperar el verdor, el gozo, la alegría, la presencia de Dios que antes tenía? Porque cuando teníamos el primer amor, cuando teníamos vigor, queríamos caminar con Dios. Estábamos apasionados por las historias bíblicas. Llorábamos hasta derramar muchas lágrimas por esos pasajes que encontrábamos en la Biblia, que nos impactaban, que nos conmocionaban, que nos transformaban. Y decíamos: quiero vivir para Dios. Pero llegó la sequía espiritual. El pasaje bíblico que leímos trata de ponerle fin a la sequía espiritual. Mire, el rey David en este pasaje, él está totalmente seco. Él dice: mis huesos se están secando. Él dice: tengo un cáncer espiritual, me estoy pudriendo por dentro. Me estoy muriendo por dentro, estoy destrozado por dentro. Él era el dulce cantor de Israel. Compuso alabanzas, instituyó la alabanza en el pueblo de Dios, escribió salmos, tuvo grandes victorias. Pero aquí en este pasaje ya no tiene alabanzas para Dios, ya no está cantándole a Dios, ya no está adorando a Dios, ya no está caminando con Dios, ya no tiene la presencia de Dios, porque él se desvió, porque él se apartó del camino de Dios. Y llegó la sequía espiritual. Ya no tenía gozo, pero sabe que él recuperó su vigor, volvió a florecer, volvió a tener la presencia de Dios. ¿Y cuántos, como el rey David, necesitamos recuperar nuestro vigor? Hoy vamos a ver, saliendo de la sequía espiritual. En primer lugar, este año, mire, este año no viva ni un solo día en un desierto espiritual. Este año no viva ni un solo día en la sequía espiritual. Mire, clame a Dios en un verdadero arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que sintió la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sintió la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que clamó a Dios en un verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Dios: sí, Dios, fui yo, Dios, yo pequé, Dios,
mi culpa, Dios, yo hice lo malo delante de ti. ¿Cuándo fue la última vez que buscó a Dios en un verdadero arrepentimiento? Que dijo: Dios, voy a cambiar, Dios. Como iglesia tenemos mucho de qué arrepentirnos. No diezma, no ofrenda, no hace promesas de fe. Dejamos que el templo lo construyan solo unos cuantos, porque yo estoy en una sequía espiritual, porque ya no tengo la presencia de Dios, ya no tengo gozo, ya no tengo satisfacción, ya no me interesa buscar a Dios. Pues de la sequía espiritual solo se sale con un verdadero arrepentimiento. Mire, cuando hay una sequía espiritual, todo se empieza a secar. Puede tener el mayor éxito del mundo, puede ser incluso el rey de Israel, pero si está en una sequía espiritual, todo a su alrededor se va a secar. Todo a nuestro alrededor pierde su vigor, pierde su gozo, pierde todo. Mire el verso 3. El verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice: en mi gemir todo el día. No fue un instante, no fue un momento. Dice: en mi gemir todo el día. Y esa palabra gemir es el gemir del león que está herido. Es un gemir del león que dice: ay, estoy seco, me estoy pudriendo, estoy enfermo, estoy en una sequía espiritual. El ungido de Dios perdió su vigor, se había secado, sentía que sus huesos se envejecían. El rey David sabía que estaba mal, sabía lo que había hecho, sabía que se había desviado del camino de Dios, sabía que tenía que arrepentirse. Pero ¿sabe qué hizo él? Se calló, guardó silencio, trató de ocultarlo. Y entonces vino la sequía espiritual. Él dice: callé, se envejecieron mis huesos. Mira, tenemos que venir con un verdadero arrepentimiento a Dios y decirle: a Dios, no soy inocente, Dios, no soy inocente en mis actitudes, sé lo que hago, Dios, sé que está mal lo que hago, Dios. Todo se volvió seco en la vida del rey David. Y sabe que en esa sequía él está seco, sabe que se está pudriendo por dentro. Nadie lo sabe, en la ciudad nadie lo sabe. Lo ven como el rey, lo ven como el ungido de Dios, lo ven como el cantor de Israel, como aquel que compuso los salmos, como aquel que guiaba al pueblo de Dios a la alabanza. Lo miraban como un modelo, como un ejemplo a seguir, como alguien lleno de vida, como alguien lleno de vigor. Pero David dice: no, yo no estoy así, por dentro estoy seco. Y es ahí, en esa sequedad espiritual, que él tiene un clamor de un verdadero arrepentimiento y le dice a Dios, Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado. Y en el verso 7 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hay sequía espiritual por falta de un verdadero arrepentimiento. Mire, cuando Charles Templeton se volvió ateo, él fue con don Billy Graham y le dijo: Billy, tú no puedes seguir creyendo estas mentiras. La Biblia está llena de errores. Deja de predicar esas mentiras. Don Billy Graham quedó muy confundido. La sequía espiritual llegó a su vida. Le entraron dudas. Ya no sabía si tenía que predicar o no predicar, creer en la palabra de Dios o no creer en la palabra de Dios. Hizo una cruzada ahí en Estados Unidos, pero él describió esa cruzada como un fracaso total, porque la sequía espiritual había llegado. Y por meses don Billy Graham no sentía la presencia de Dios. Y un día agarró su Biblia, se fue al bosque, y allí en el tacón de un tronco de un árbol puso la Biblia, se arrodilló y dijo: Dios, hay muchas cosas que no entiendo de este libro. Hay muchas contradicciones aparentes, Dios, y no tengo los argumentos para debatir con Charles Templeton, Dios. Pero voy a aceptar este libro como tu palabra por fe. Y él sintió como el Espíritu Santo volvió a él. Él sintió como esa sequedad espiritual se terminó, y salió de ese bosque lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, y viajó por todo el mundo, guiado por el Espíritu Santo, guiando a multitudes a los pies de Jesucristo. Tenemos que clamar hasta que la presencia de Dios vuelva otra vez. No que se haya ido de mi vida el Espíritu Santo, ahí está, pero se apagó. Necesita un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. Un remordimiento es: me siento mal por lo que hice, pero no hago un cambio. Sé que estoy mal, pero no hago un cambio. En segundo lugar, ¿cuál cree usted que fue el peor momento en la vida del rey David? Algunos dicen que el peor momento en la vida del rey David fue en su adolescencia, cuando su padre lo menospreció, cuando el profeta Samuel llegó a su casa para ungir al nuevo rey de Israel, y su padre menospreció a David. Juntó a sus 7 hijos, pero a David lo mantuvo a distancia. Le dijo: tú allá te quedas cuidando las ovejas, tú no tienes el potencial para ser el nuevo rey de Israel. Y algunos dicen que ese fue el peor momento en la vida del rey David, y dicen que eso afectó su corazón. Otros dicen que el peor momento en la vida del rey David fue cuando su esposa Mical tuvo vergüenza de él, porque el rey David traía el arca de Dios, venía danzando, y su esposa Mical lo miró y le dijo: David, tú no puedes hacer eso, ¿cómo se te ocurre danzar? Y otros dicen que el peor momento en la vida del rey David fue cuando huía del rey Saúl. Se tuvo que ir al desierto a vivir entre cuevas. Y otros dicen que el peor momento en la vida del rey David fue cuando los amalecitas llegaron, quemaron su pueblo, quemaron sus casas, sus pertenencias, se llevaron su esposa, sus hijos y sus hijas, y sus hombres valientes estaban llorando y diciendo: vamos a matar a David. Pero yo pienso que el peor momento en la vida del rey David fue cuando escribió este salmo.
Cuando él dice, ahí en el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque cuando fue menospreciado por su padre, Dios lo ungió con su Espíritu Santo, y el rey David siguió cantando alabanzas al Señor. Tenía la unción de Dios, tenía la unción del Espíritu Santo. Y cuando Mical se burló de él, no le importó, porque él estaba guiando la alabanza. Aún podía alabar a Dios. Y cuando el rey Saúl lo anduvo persiguiendo, él estuvo en cuevas, pero allí escribió salmos. Tenía la presencia de Dios. Y cuando los amalecitas le quitaron todo, el rey David clamó a Dios, y Dios le dijo: ve y persíguelos, porque lo vas a recuperar todo. Pero aquí no hay alabanzas, no hay victoria. Dios guardó silencio. De día y noche se agravó sobre él. Imagínese tener la mano de Dios en mi contra. Tener a Dios en mi contra todo el día. Dice aquí el versículo que se volvió su verdor en sequedades de verano. Todo su vigor, todo su gozo, toda su alabanza se secó. Ya no tenía nada que ofrecer a Dios. ¿Sabe cuál es el peor momento en la vida de un cristiano? No es cuando pierdo mi negocio. No es cuando estoy pasando por una enfermedad. No es cuando mi ser amado partió a la presencia de Dios. No, el peor momento en la vida de un cristiano es cuando hay una sequía espiritual. Podemos tenerlo todo, prosperar en todo, ser el rey de Israel, pero si hay sequía, es mi peor momento. Cuando alguien ha tenido esta intimidad con el Espíritu Santo y entra en tiempos de sequedad espiritual, ese es el peor momento. Y sabe que el rey David le tenía tanto miedo a la sequía espiritual. Tenía temor. Por eso él clamó ahí en el Salmo 51 y le dice a Dios: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el rey David sabía lo que pasaba cuando el Espíritu Santo dejaba a una persona. El rey David había visto cómo el rey Saúl fue ungido por Dios, tenía la presencia de Dios a donde quiera que iba, tenía victorias. Pero él desobedeció, y dice la Escritura que Dios apartó de él su Santo Espíritu. ¿Y saben qué persona se convirtió el rey Saúl? Se convirtió en una persona mala, en una persona seca, en una persona atormentada por un demonio, porque dice en la Escritura que el Espíritu de Dios, y Dios envió un espíritu malo para que lo atormentara. Y el rey Saúl estaba al borde de la locura, estaba al borde de la perdición espiritual. Y él estaba lleno de celos, lleno de envidias, quería matar a todo el mundo, sospechaba de todos, no tenía paz. Y ya no hablaba con Dios. Él buscó a Dios cuando estaba en la guerra contra los filisteos. Pero dice la Escritura que Dios ya no le respondía ni por sueños, ni por profetas, ni por Urín. ¿Y qué hizo él? Fue con una adivina. Y murió en la batalla él y su hijo. Por eso el rey David dice: Señor, mire, cuando hay una sequía espiritual,
usted va a perseguir a los ungidos. Va a perseguir a los que tienen la presencia de Dios. Va a perseguir a los que están en el ministerio. Y va a ser terrible. Cuando el Espíritu de Dios, le digo, no se va. En el Antiguo Testamento sí. En el Nuevo Testamento no. Se apaga. Es como si se apagaran todas las luces. Es como si se apagara nuestro espíritu. No nos queda nada. Número 1. Clame por un verdadero arrepentimiento. 2. El peor momento de un cristiano es la sequía espiritual. Y 3. ¿Por qué no recupera su vigor? ¿Por qué no le dice a Dios, Dios? No le estoy diciendo que recupere su economía, su trabajo, su salud. No. Recupere su vigor espiritual. ¿Sabe qué dice Dios? Vuélveme a amar como la primera vez. Vuélveme a amar ágape, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Dice el verso 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Con qué? Con cánticos de liberación, con cánticos de libertad. Me sacarás de la angustia, me sacarás de la sequía espiritual. Me vas a rodear con cánticos de liberación. Voy a ser feliz otra vez. Voy a tener gozo otra vez. Termino con esto. Elvis Presley tenía el fuego de Dios. Era usado por Dios. Él comenzó cantando en el coro de una iglesia bautista. Pero un empresario de una disquera lo escuchó cantar allí en el coro de una iglesia pequeña, una iglesia rural de unas 20 personas, pero allí cantaba él. Y este empresario de la disquera dijo: oye, Elvis, ¿qué haces aquí cantándole a 20 personas? Vente y le vas a cantar al mundo. Vas a ir por todo el mundo. Y Elvis Presley cayó en una sequía espiritual. Dejó la iglesia. Tuvo éxito en el mundo. Mucho éxito. Pero su esposa dijo que Elvis Presley nunca tuvo paz, porque sabía que estaba aquí para predicar el reino de Dios. No lo hizo. Murió en sequedad espiritual, de sobredosis y lejos de Dios. Padre, Señor, aquí en nuestro lugar, aquí en nuestro corazón, Dios, nos humillamos de ti, Dios, porque estamos secos, Dios. Estamos secos espiritualmente, Dios. Y Padre, clamamos por un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a recuperar nuestro vigor, Padre. Toda tu iglesia Betel, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.